Era el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero y descendiente de los Medos, quien llegó a ser el gobernante del reino de los babilonios. En su primer año de reinado, yo, Daniel, comprendí ese pasaje de las Escrituras, donde el Señor comunicó al profeta Jeremías que la ruina de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que hice al Señor. Señor, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas que, en tu nombre, hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Señor, tuya es la justicia y nuestra es la vergüenza. Sí, nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has dispersado por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados cargamos con la vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley y se alejaron cuando rechazaron obedecerte. Por eso, las maldiciones y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, han sido derramadas sobre nosotros, porque pecamos contra ti. Tú has cumplido las advertencias que hiciste a nuestros gobernantes y a nosotros. Has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios nuestro, todo este desastre nos ha sobrevenido, tal y como está escrito en la ley de Moisés. Y ni aún así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos prestado atención a tu verdad. El Señor no dudó en traer sobre nosotros esta calamidad, porque el Señor nuestro Dios es justo en todo lo que hace, y aún así no obedecimos. Y ahora, Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo, y te has hecho un nombre que permanece hasta este día, nosotros hemos pecado y hecho lo malo. Señor, de acuerdo con tus actos justos, por favor, aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Por causa de tu nombre, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro. Abre los ojos y mira nuestra ruina y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, hazlo por tu honor y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y supliqué en favor de su santo monte. Mientras seguía orando, Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, se me acercó volando rápidamente, como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo la siguiente aclaración: Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como comenzaste a orar, hubo una respuesta que vine a decirte, porque eres muy apreciado. Presta, pues, atención a mis palabras para que entiendas la visión.
70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por la maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe ungido. Luego habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y trincheras, pero en tiempos difíciles. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al ungido y se quedará sin nada. La ciudad y el santuario serán destruidos por el pueblo de un príncipe que vendrá. El fin vendrá como una inundación. La destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción, hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Estudio sobre la oración de Daniel. La oración de Daniel, registrada en el capítulo 9 de su libro, es una de las más notables de la Biblia. De hecho, esta oración de Daniel tiene mucho que enseñarnos sobre cómo debemos orar a Dios de manera correcta. Sin embargo, el texto bíblico muestra otros episodios de la vida del mismo profeta en los que actuó como un verdadero hombre de oración. En los primeros capítulos de su libro encontramos al profeta Daniel orando sobre el sueño que el rey Nabucodonosor había tenido. En respuesta a la oración de Daniel, Dios le reveló el sueño del rey y su interpretación, Daniel 2. Otro momento destacado de oración en la vida de Daniel fue cuando el rey Darío emitió un decreto que básicamente prohibía toda oración que no estuviera dirigida al propio rey. Sin embargo, el profeta Daniel no se perturbó por la prohibición real y continuó con su vida de oración. En este punto, la Biblia dice que Daniel tenía la costumbre de orar a Dios 3 veces al día. Daniel 6:10. Finalmente, en el capítulo 9, el libro de Daniel muestra al profeta orando a Dios con respecto a la restauración del pueblo judío del cautiverio en Babilonia. En ese momento, el profeta ya era un anciano que había pasado la mayor parte de su vida en una tierra extranjera. Veamos en este estudio algunos puntos interesantes de este texto bíblico que registra la oración de Daniel al Señor por la liberación de su pueblo del cautiverio. El contexto en el que Daniel oró. Debido a su desobediencia hacia Dios, el pueblo judío fue llevado al cautiverio. Dios levantó el imperio babilónico bajo el gobierno del rey Nabucodonosor para ser su instrumento de juicio, castigando al pueblo de la alianza por su pecado. El pueblo no se arrepintió de sus errores y se negó a escuchar la palabra del Señor a través de sus profetas. Incluso el profeta Jeremías, contemporáneo del profeta Daniel durante su juventud, fue el último profeta que Dios levantó antes de que Jerusalén cayera definitivamente ante el ejército babilónico. En varias ocasiones, Dios llamó al pueblo al arrepentimiento a través del mensaje profético de Jeremías y anunció las terribles consecuencias del pecado que estaba ocurriendo en Judá. Pero nadie escuchó. Entonces Jerusalén fue invadida, el templo fue destruido y gran parte de su población fue deportada. Daniel, un joven prometedor de Judá, estaba entre los deportados. Pero tan pronto como llegó a la capital del imperio babilónico, Daniel fue usado de una manera muy especial por Dios. Dios bendijo a Daniel de tal manera en Babilonia que él continuó en una posición prominente incluso después de la caída de Babilonia ante el imperio medo-persa. Así que cuando en el capítulo 9 Daniel oró al Señor a favor del pueblo exiliado, en ese momento el imperio babilónico ya había caído.
El texto bíblico sitúa la oración de Daniel en el 539 a.C., en el primer año del reinado de Darío, Daniel 9:1. La oración de Daniel. El texto bíblico informa que Daniel realizó su oración a Dios después de entender, a través de la profecía del profeta Jeremías, que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Daniel 9:2, Cefe, Jeremías 25:11, 12, 29:1. Entonces Daniel se humilló delante del Señor y lo buscó con oración, súplicas y ayuno. Daniel 9:3. En su oración el profeta Daniel adoró al Señor. Daniel 9:4. Confesó el pecado de Judá. Daniel 9:5-11. Reconoció la legitimidad del juicio de Dios contra el pecado del pueblo. Daniel 9:11-14, y apeló a la manifestación de la misericordia divina basada en la gloria del propio nombre de Dios. Daniel 9:15-19. El mismo capítulo bíblico muestra que Dios escuchó y respondió a la oración de Daniel. Dios envió al ángel Gabriel para hablar con Daniel y le anunció la profecía que se conoció como la profecía de las 70 semanas de Daniel. Daniel 9:20-27. A través de esta maravillosa profecía, con implicaciones escatológicas, que también es ampliamente discutida entre los estudiosos, Dios habló al profeta no solo sobre la restauración de Jerusalén con los remanentes del cautiverio, sino principalmente sobre la venida del Mesías prometido. ¿Qué aprendemos de la oración de Daniel? La oración de Daniel es un ejemplo de cómo un creyente debe orar. En primer lugar, la actitud de oración de Daniel, como resultado de su lectura de la palabra de Dios, nos enseña mucho sobre cuál debe ser la actitud del cristiano ante la soberanía de Dios. El texto bíblico dice que Daniel oró fervorosamente al Señor después de leer en las Escrituras sobre los años de cautiverio decretados por Dios. Algunas personas piensan que el hecho de que Dios gobierne la historia soberanamente según su decreto inviolable es algo que desalienta la oración. Pero el profeta Daniel pensaba exactamente lo contrario. Veía en el decreto eterno de Dios un motivo irresistible para la oración. Veía en la soberanía de Dios la certeza de que el Señor es aquel que responde a la oración de su pueblo. Consecuentemente, en segundo lugar, la oración de Daniel nos enseña que una oración efectiva es aquella fundamentada en las promesas de Dios, es decir, en respuesta a la palabra de Dios. La oración de Daniel fue una oración pactal. Recurrió a la alianza del Señor. Daniel comprendió el decreto de Dios con respecto al tiempo de cautiverio e inmediatamente se puso delante del Señor en oración, pidiendo que Dios actuara a favor de su pueblo elegido. En este sentido, Daniel sabía que su oración era legítima porque estaba de acuerdo con la voluntad de Dios revelada en su palabra. Estaba fundamentada en la promesa del Señor. En tercer lugar, la oración de Daniel nos enseña que una oración genuina implica la confesión de pecados. Daniel confesó al Señor que el pueblo, del cual también formaba parte, había transgredido la ley de Dios. Admitió que lo único que el pueblo realmente merecía era la manifestación de la justicia divina en respuesta a su error. Algunas personas pierden tiempo en sus oraciones tratando de justificarse ante el Señor, cuando deberían pasar tiempo admitiendo su pecado y derramándose en contrición ante Dios. Finalmente, la oración genuina es aquella que coloca, por encima de cualquier otro objetivo, su preocupación por la gloria de Dios. Daniel oró recurriendo al carácter misericordioso y perdonador de Dios, pero no basó esto en un supuesto merecimiento humano. Muy al contrario, colocó el celo del Señor por la gloria de su propio nombre como el objetivo principal por el cual Él actuaría a favor de su pueblo elegido. Entonces, en este punto, la oración de Daniel nos invita a analizar si nuestras oraciones buscan, antes que todo, la gloria del Señor. Esto está en plena armonía con la oración enseñada por el Señor Jesús, la oración del Padre Nuestro, Mateo 6, 9, 13.
Si te ha gustado esta reflexión, suscríbete al canal para más contenido inspirador. Comparte tus pensamientos en los comentarios y dale like si encontraste valor en este estudio. Tu participación es fundamental para el crecimiento y fortalecimiento de la comunidad. Gracias por acompañarnos y no olvides suscribirte, comentar y dar like para mantenerte actualizado con las próximas reflexiones. Ahora, mira este video que está apareciendo en la pantalla. Dios te bendiga.